En este video aprenderemos a hallar límites en el infinito. Hallar el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Entonces, cuando tenemos un límite que x tiende a infinito, vamos a fijarnos en cuál es el término que tiene el exponente más grande tanto en el numerador como en el denominador. Empecemos con el numerador. Entonces aparece x a la 3, acá x a la 2, x a la 4 y este término no tiene x. Por lo tanto, el más grande de estos es 4x a la 4 positivo. Ahora con los del denominador tenemos x menos x a la 2 y este no tiene x. Entonces el más grande es x a la 2 y tenemos que fijarnos en este término con el signo que aparece acá, que es menos. Nos vamos a olvidar de los otros términos, solamente vamos a trabajar con estos dos. Entonces queda límite cuando x tiende a infinito de 4x a la 4 sobre menos x a la 2. Y vamos a fijarnos entonces qué pasaría si x toma valores muy grandes. Entonces si tenemos un número muy grande y aparte de eso lo elevamos a la 4, pues vamos a tener un número todavía más grande. Y si ese número lo multiplicamos con el 4 que aparece acá, tenemos un número todavía más grande, por lo tanto eso sería como un infinito. En el denominador tenemos x, si toman números muy grandes y lo elevamos al cuadrado, pues va a seguir siendo un número muy grande, pero como tiene el signo menos al lado, entonces sería menos infinito. Por lo tanto, tenemos la indeterminación infinito sobre infinito. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es esta división de estos dos términos. Entonces escribimos límite cuando x tiende a infinito y vamos a dividir primero los coeficientes. 4 dividido entre menos 1. Acuérdense que cuando no aparece un número al lado izquierdo de la x, asumimos que hay un 1. Multiplicamos los signos, más por menos, eso me da menos, y 4 dividido entre 1 me da 4. Ahora, para dividir las letras, lo que hacemos es fijarnos en los exponentes y lo restamos. 4 menos 2, eso me da 2, por lo tanto queda x a la 2 y queda arriba en el numerador porque el más grande estaba en el numerador. En el denominador no ponemos nada. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando x toma valores cada vez más grandes con esta función. Entonces, si le damos a x el valor de 10, esta función va a valer menos 400. Si le damos ahora un valor más grande, por ejemplo 100, la función va a valer menos 40.000. Si x vale ahora 1000, que es un número todavía más grande, la función va a valer menos 4 millones. Entonces fijémonos que a medida que x aumenta, el valor de la función también aumenta, pero con un signo negativo. Entonces decimos que esta función tiende a menos infinito. Pero como el infinito no es un número exacto, eso significa que esta función no se está acercando a nada. Por lo tanto decimos que este límite cuando x tiende a infinito no existe. Ejemplo 2. Hallar el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Entonces, nuevamente nos vamos a fijar en cuáles son las x que tienen los exponentes más grandes, tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador podemos ver que el más grande es el que tiene x a la 3 y en el denominador también es el que tiene x a la 3. Nos vamos a olvidar de los otros términos y por lo tanto escribimos límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 sobre 5x a la 3. Acuérdense que hay que tener en cuenta los signos que tienen estos dos términos. Si hay un menos, entonces hay que ponerlo. Pero en este caso, como los dos son positivos, pues entonces no lo ponemos. Ahora, vamos a mirar qué pasa si yo tengo un número muy grande y lo elevo a la 3. Pues eso me va a dar un número más grande todavía, por lo tanto eso decimos que es infinito. Y acá si tengo un número muy grande, lo elevo a la 3 y lo multiplico por 5, pues eso me va a dar un número también muy grande y decimos que eso es infinito. Entonces acá tengo la indeterminación nuevamente de infinito sobre infinito. Fijémonos que en este caso tenemos x a la 3 tanto arriba como abajo. Por lo tanto lo podemos cancelar y nos queda entonces un quinto. ¿Por qué 1 arriba? Porque acuérdense que acá cuando no hay ningún número al lado izquierdo de la x significa que hay un 1 y ese 1 tenemos que dejarlo arriba y el 5 que está abajo pues sigue estando abajo. De esta manera decimos que este límite cuando x tiende a infinito es un quinto. Ejemplo 3. Hallar el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Entonces nuevamente nos fijamos en los x que tienen el exponente más grande. En el numerador vemos que es 3x a la 4 y en el denominador vemos que es menos 2x a la 5. Entonces nos olvidamos de los demás términos y simplemente vamos a dejar estos dos
y miremos qué pasa. Entonces, si tengo un número muy grande y lo elevo a la 4 y aparte de eso lo multiplico por 3, me va a seguir dando un número muy grande. Por lo tanto, en el numerador tengo infinito. En el denominador tengo un número muy grande, lo elevo a la 5, lo multiplico por menos 2, entonces tengo un número muy grande pero negativo. Nuevamente tenemos la indeterminación de infinito sobre infinito, y en este caso los exponentes son diferentes. Entonces vamos a dejar primero los coeficientes igual. 3 y menos 2 se quedan igual, pero acá vamos a restar los exponentes. 5 menos 4, eso me da 1, por lo tanto queda x a la 1, pero esta vez se queda en el denominador porque el exponente más grande era 5 y ese estaba en el denominador. Ahora miremos qué pasa con esta función 3 sobre menos 2x. A medida que x va tomando valores más grandes, ¿qué pasa con esta función? Entonces, si x vale 10, la función va a valer menos 0.15. Si x vale 100, la función va a valer menos 0,015. Si x vale 1000, esta función va a valer menos 0,0015. Si observamos esto, nos damos cuenta que a medida que x toma valores más grandes, la función va tomando valores cada vez más pequeños, y si x tiende hacia el infinito, entonces esta función va a tender a tomar cada vez valores más y más pequeños a tal punto que se va a acercar al 0. Por lo tanto, decimos que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es 0. Para concluir, entonces fijémonos en lo siguiente. Cuando tenemos un límite y x tiende al infinito, si el grado del numerador es mayor que el del denominador, como en el ejemplo 1, la respuesta siempre va a ser que el límite tiende a infinito o a menos infinito, pero no existe. Siempre que el exponente más grande esté en el numerador, esa va a ser la respuesta. Otra, si el grado del numerador es igual al del denominador, como en el ejemplo 2, veíamos que tanto en el numerador como en el denominador tenían el mismo grado, es decir, x a la 3 y x a la 3 eran los más grandes, entonces la respuesta va a ser los coeficientes que acompañan a esos términos. Por eso en este ejemplo la respuesta era un quinto, porque acá hay un 1 y acá un 5. Y por último, si el grado del numerador es menor que el del denominador, como en el ejemplo 3, que veíamos que en el denominador el grado era 5 y en el numerador el más grande era 4, entonces en este caso el límite siempre va a tender a 0. Walking through the city streets, is the promise they put